Bienvenidos, apreciados audiolectores y apreciadas audiolectoras, al fascinante mundo de la literatura clásica, donde las palabras trascienden el tiempo y el espacio para tocarnos el corazón y desafiar nuestra mente. Hoy tengo el privilegio de sumergirlos en una de las joyas literarias del siglo XIX, una obra que despliega la maestría narrativa y la profunda comprensión de la naturaleza humana y animal. Una pasión en el desierto, escrita por el inigualable Honoré de Balzac. Este relato, publicado en 1832, nos transporta a las implacables y misteriosas arenas del desierto egipcio, donde la supervivencia se convierte en el leitmotiv de una historia tan inusual como emocionante. Balzac, con su característica agudeza para explorar los recovecos del alma humana, nos presenta una narrativa donde la línea entre lo salvaje y lo civilizado se desdibuja, invitándonos a reflexionar sobre la esencia misma de la vida, el amor y la muerte. En Una pasión en el desierto, seguimos los pasos de un soldado francés quien tras un inesperado encuentro se ve envuelto en una relación profundamente compleja y emotiva con una pantera. Esta relación, marcada por la comunicación no verbal y el entendimiento mutuo más allá de las barreras de las especies, se convierte en el núcleo emocional de la historia, explorando temas de lealtad, amistad y el instinto primal de ambos, el hombre y la bestia. Balzac, maestro en la creación de ambientes y situaciones que revelan las múltiples facetas de sus personajes, utiliza el vasto y desolado escenario del desierto no solo como un trasfondo físico, sino como un espejo de los desiertos interiores que sus personajes y nosotros mismos debemos atravesar. A través de esta obra, el autor nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la naturaleza, la sociedad y los vínculos inesperados que pueden surgir en las circunstancias más adversas. Así que, sin más preámbulos, prepárense para ser transportados a un mundo donde la belleza y la brutalidad de la naturaleza se entrelazan con la complejidad del alma humana en Una pasión en el desierto de Honoré de Balzac. «Ese espectáculo es miedoso», gritó ella saliendo de la carpa de las fieras del señor Martín. Estuvo mirando a ese audaz especulador trabajando con su hiena para hablar en estilo de póster. ¿Por cuáles medios, continuó, pudo ser capaz de domesticar sus animales al punto de estar suficientemente seguro de su afección por ese hecho que le parece un problema? Respondí interrumpiendo, es sin embargo una cosa natural. «Oh», gritó ella dejando errar en sus labios una sonrisa de incredulidad. «¿Entonces usted cree a las bestias completamente desprovistas de pasiones?», le pregunté. «Comprenda que nosotros podemos darles todos los vicios debido a nuestro estado de civilización». Me miró con aire asombrado, pero viendo al señor Martín por primera vez, confieso que se me escapó, como a usted, una exclamación de sorpresa. Yo me encontraba entonces cerca de un antiguo militar amputado de la pierna derecha que entró conmigo. Esta figura me había impresionado. Era una de esas cabezas intrépidas, marcadas con el sello de la guerra y sobre las cuales están escritas las batallas de Napoleón. Ese viejo soldado tenía sobre todo un aire de franqueza y alegría que siempre me previene favorablemente. Era sin duda uno de esos troperos que nada sorprende, que encuentran material de risa en la última mueca de un camarada. Enterrándolo o despojándolo alegremente, desafían las balas de cañón con autoridad, de las cuales finalmente las deliberaciones son cortas y que fraternizan con el diablo. Después de haber mirado atentamente al propietario de la carpa de las fieras en el momento que él salía del camerino, mi compañero plegó sus labios formulando un desdeño burlón con esta especie de mueca significativa que se permiten los hombres superiores para distinguirse de los tontos. También, cuando lloré sobre el coraje del señor Martín, sonrió y me dijo con un aire capaz, asintiendo con la cabeza: «¿Conocido?». «¿Cómo conocido?», le respondí. «Si desea explicarme ese misterio, le quedaré agradecido». Después de algunos instantes en los que nos conocimos, fuimos a cenar donde un restaurador cuya tienda se ofreció a nuestras miradas.
Al postre, una botella de champaña que devolvió a los recuerdos de ese curioso soldado toda su claridad. Me contó su historia y vi que había tenido razón de gritar: «conocido». Volviendo a su casa, ella me puso tan molesto, me hizo tantas promesas, que acepté escribirle la confidencia del soldado. Al día siguiente le di entonces ese episodio de una epopeya que podría titularse Los franceses en Egipto. Durante la expedición emprendida en el Alto Egipto por el general de Seix, un soldado provenzal que cayó en poder de los magrebinos y fue llevado por esos árabes a los desiertos situados más allá de las cataratas del Nilo, a fin de poner entre ellos y la armada francesa un espacio suficiente para su tranquilidad. Los magrebinos hicieron una marcha forzada y solo se detuvieron por la noche. Camparon alrededor de un pozo disimulado por palmeras, cerca de las cuales habían enterrado algunas provisiones. Sin pensar que su prisionero tuviese la idea de huir, se contentaron de atarle las manos y se durmieron todos después de comer algunos dátiles y dar cebada a sus caballos. Cuando el audaz provenzal vio que sus enemigos no podrían vigilarlo, se sirvió de sus dientes para coger una cimitarra. Después, ayudándose de su rodilla para fijar la cuchilla, cortó las cuerdas que le quitaban el uso de sus manos y se encontró libre. Enseguida agarró un rifle y un puñal, una provisión de dátiles secos, un pequeño saco de cebada, otro de pólvora y balas. Se ciñó una cimitarra, montó un caballo y picó enérgicamente en la dirección donde supuso que debía estar la armada francesa. Impaciente de volver a ver un campamento, presionó de tal manera al caballo ya fatigado que el pobre animal expiró, los flancos destrozados, dejando al francés en medio del desierto. Después de haber marchado durante algún tiempo en la arena con todo el valor de un convicto que se evade, el soldado tuvo que parar, pues el día terminaba. A pesar de la belleza del cielo durante las noches de Oriente, no sintió la fuerza de continuar su camino. Pudo llegar felizmente a una eminencia en lo alto de la cual crecían algunas palmeras, cuyo follaje, percibido desde hacía tiempo, había despertado en su corazón las más dulces esperanzas. Su fatiga era tan grande que se acostó sobre una piedra de granito caprichosamente tallada como cama de campo y se durmió sin tomar ninguna precaución para su defensa durante el sueño. Había hecho el sacrificio de su vida. Su último pensamiento fue incluso un arrepentimiento. Ya se arrepentía de haber dejado a los magrebinos, cuya vida errante comenzaba a sonreírle después que estaba lejos de ellos y sin ayuda. Lo despertó el sol, cuyos implacables rayos, cayendo de aplomo sobre el granito, producían un calor intolerable. Ahora el provenzal había tenido la torpeza de ubicarse en sentido inverso de la sombra proyectada por las cabezas verdes y majestuosas de las palmeras. Miró esos árboles solitarios y se estremeció. Ellos le recordaban los troncos elegantes y coronados de largas hojas que distinguen las colonias sarracenas de la catedral de Arles. Pero, después de haber contado las palmeras y mirar a su alrededor, la desesperación más horrible se fundió sobre su alma, porque veía un océano sin límites. Las arenas negruzcas del desierto se extendían a pérdida de vista en todas las direcciones y brillaban como una cuchilla de acero golpeada por una luz intensa. No sabía si era un mar de hielo o lagos unidos como un espejo. Llevado por cuchillas, un vapor de fuego se arremolinaba por encima de esta tierra cambiante. El cielo tenía un brillo oriental de una pureza desesperante porque no dejaba nada para desear a la imaginación. El cielo y la tierra estaban en fuego. El silencio asustaba por su majestad salvaje y terrible. El infinito y la inmensidad apretaban el alma por todas partes. Ni una sola nube en el cielo, ni un soplo en el aire, ni un accidente en la arena, agitada por pequeñas olas. En fin, el horizonte terminaba como en el mar cuando hace bueno, por una línea de luz tan floja como el filo de un sable. El provenzal apretó el tronco de una de las palmeras como si fuese el cuerpo de un amigo. Después, al abrigo de la sombra delgada y recta que el árbol dibujaba sobre el granito, lloró, se sentó y quedó ahí, contemplando con tristeza profunda la escena implacable que se ofrecía a sus miradas. Gritó como para tentar la soledad.
Su voz, perdida en las cavidades de la eminencia, emitió un sonido delgado que no despertó eco, pues éste estaba en su corazón. El provenzal tenía 22 años y la dio su rifle. «Siempre habrá tiempo», se dijo, posando en la tierra el arma liberadora. Mirando a su vez el espacio negruzco y el espacio azul, el soldado soñaba con Francia. Sentía deliciosamente las corrientes de París, recordaba las ciudades por las que había pasado, las figuras de sus camaradas y las más ligeras circunstancias de su vida. Al fin, su imaginación meridional le hizo pronto entrever los guijarros de su querida Provence. En los juegos del calor ondulante por encima de la estera extendida en el desierto, temiendo todos los peligros de ese cruel espejismo, bajó al revés opuesto a aquel por el cual había subido el día anterior sobre la colina. Su alegría fue grande descubriendo una especie de gruta, naturalmente tallada en los inmensos fragmentos de granito que formaban la base de ese montículo. Los desechos de una estera anunciaban que este asilo había sido habitado. Después, a pocos pasos, percibió palmeras cargadas de dátiles. Entonces, el instinto que nos ata a la vida se despertó en su corazón. Esperaba vivir lo suficiente como para esperar el paso de algunos magrebinos, o tal vez oiría pronto el ruido de los cañones, porque en ese momento Bonaparte recorría Egipto. Reanimado por este pensamiento, el francés derribó algunos racimos de frutos maduros, bajo cuyo peso las palmeras datileras parecían hundirse, y él se aseguró, gustando esa ganancia inesperada, que el habitante de la gruta había cultivado las palmas. La carne sabrosa y fresca de los dátiles mostraba efectivamente los cuidados de su predecesor. El provenzal pasó súbitamente de una sombría desesperanza a una alegría casi loca. Subió a lo alto de la colina y se ocupó durante el resto del día cortando una de las palmeras infértiles que el día anterior le había servido de techo. Un vago recuerdo lo hizo pensar en los animales del desierto, y previendo que podrían venir a beber a la fuente perdida en las arenas que aparecían en el fondo de cuñas de roca, resolvió guardarse de sus visitas poniendo una barrera en la puerta de su ermita. A pesar de su ardor y de las fuerzas que le daba el miedo de ser devorado durante su sueño, le fue imposible cortar la palmera en varios pedazos en esa jornada, pero sí pudo tumbarla. Cuando, hacia la tarde, ese rey del desierto cayó, el ruido de su caída resonó a lo lejos y fue como un gemido lanzado por la soledad. El soldado se estremeció como si hubiese oído alguna voz prediciéndole una desgracia, pero como un heredero que no se apiada largo tiempo por la muerte de un padre, despojó ese bello árbol de las largas y altas hojas verdes que son el poético adorno y se sirvió de ellas para reparar la estera en que dormiría. Fatigado por el calor y el trabajo, se durmió debajo de los paneles rojos de su gruta húmeda. En medio de la noche, su sueño fue alterado por un ruido extraordinario. Se puso de lado y el silencio profundo que reinaba le permitió reconocer el acento alternativo de una respiración cuya salvaje energía no podía pertenecer a ninguna criatura humana. Un profundo miedo, además aumentado por la oscuridad, el silencio y las fantasías del despertar, le congeló el corazón. Apenas se sintió la dolorosa contracción de su cabellera cuando, a fuerza de dilatar las pupilas de sus ojos, percibió en la sombra dos luces débiles y amarillas. En principio atribuyó esas luces a algún reflejo de sus pupilas, pero muy pronto el brillo de la noche, ayudándolo por grados a distinguir los objetos que se encontraban en la gruta, percibió un enorme animal acostado a 2 pasos de él. ¿Era un león, un tigre o un cocodrilo? El provenzal no tenía suficiente información para saber en cuál subgénero se clasificaba su enemigo, pero su temor fue tanto más violento que su ignorancia le hizo suponer todas las desgracias juntas. Soportó el cruel suplicio de escuchar para comprender los caprichos de esta respiración sin perder nada y sin permitirse el menor movimiento. Un olor tan fuerte como el que exhalan los zorros, pero más penetrante y más grave, llenaba la gruta, y cuando el provenzal lo degustó con su nariz, fue el colmo de su terror, porque ya no podía poner en duda la existencia del terrible compañero cuya guarida real le servía de vivaque. Pronto
Los reflejos de la luna que se precipitaba hacia el horizonte, aclarando la guarida, hicieron resplandecer insensiblemente la piel manchada de una pantera. Ese león de Egipto dormía, acurrucado como un perro grande, tranquilo, poseedor de un nicho suntuoso a la puerta de un hotel. Sus ojos, abiertos durante un momento, se habían cerrado y tenían la cara volteada hacia el francés. 1000 pensamientos confusos pasaron en el alma del prisionero de la pantera. Al principio quiso matarla de un tiro de fusil, pero se dio cuenta que no había suficiente espacio entre ella y él para ajustarlo. El cañón habría sobrepasado el animal, y si se despertaba, esta hipótesis lo dejó inmóvil. Escuchando latir su corazón en medio del silencio, maldecía los latidos muy fuertes que la afluencia de sangre producía, temiendo molestar ese sueño que le permitía buscar un expediente saludable. Puso la mano 2 veces sobre su cimitarra, con el fin de decidir cortar la cabeza a su enemigo, pero la dificultad de cortar un pelo raso y duro lo obligó a renunciar a su audaz proyecto. «¿Y si me falla el tiro? Eso sería una muerte segura», pensó. Él prefería las posibilidades de una pelea y decidió esperar el día. Y este no se hizo esperar mucho tiempo. El francés pudo entonces examinar a la pantera. Tenía el hocico manchado de sangre. Ella había comido bien, pensó él sin inquietarse si el festín había sido de carne humana o no, pues no tendría hambre al despertarse. Era una hembra. La piel del vientre y de los muslos brillaba de blancura. Varias manchitas parecidas al terciopelo formaban bonitos brazaletes alrededor de las patas. La cola musculosa era también blanca, pero terminada en anillos negros. Por encima del vestido, amarillo como el oro mate, más bien liso y suave, llevaba esas motas características matizadas en forma de rosas, que servían a distinguir las panteras de las otras especies de felinos. Esta anfitriona tranquila y formidable roncaba en una pose tan graciosa como la de una gata acostada sobre el cojín de una otomana. Sus ensangrentadas patas, nerviosas y bien armadas, estaban delante de su cabeza, que reposaba encima y de la que salían esas barbas raras y derechas parecidas a hilos de plata. Si ella hubiese estado así en una caja, el provenzal sin duda habría admirado la gracia de esta bestia y los vigorosos contrastes de los colores vivos que le daban a su vestido un brillo imperial. Pero en ese momento él sentía su visión perturbada por ese aspecto siniestro. La presencia de la pantera aún dormida le hacía sentir el efecto que los ojos magnéticos que la serpiente producen en el ruiseñor. El valor del soldado terminó por desvanecerse un momento delante de ese peligro, mientras que seguro se habría exaltado bajo la boca de los cañones vomitando la metralla. Sin embargo, un pensamiento intrépido se aclaró en su alma y acabó en su fuente, el sudor frío que le corría de la frente. Actuando como los hombres que, llevados al límite por la desgracia, llegan a desafiar la muerte y se ofrecen a sus golpes, vio sin darse cuenta una tragedia en esta aventura y decidido jugar su papel con honor hasta la última escena. Anteayer los árabes me habrían matado tal vez, se dijo. Considerándose como un muerto, esperó valientemente y con una inquieta curiosidad el despertar de su enemigo. Cuando apareció el sol, la pantera súbitamente abrió los ojos. Después extendió violentamente sus patas para estirarlas y disipar los calambres. Finalmente bostezó, mostrando así el espantoso aparato de sus dientes y su lengua bífida tan dura como un rallador. «Es como una pequeña amante», pensó el francés, viéndola rodar y hacer los movimientos más suaves y coquetos. Lamió la sangre que tenía sus patas, su hocico, y se rascó la cabeza con gestos reiterados plenos de gentileza. «Bien, hazte un pequeño baño», se dijo el francés, que reencontró su alegría retomando el valor. «Nos vamos a desear los buenos días», y tomó el pequeño puñal corto del que se había librado de los magrebinos. En ese momento la pantera volteó la cabeza hacia el francés y lo miró fijamente sin avanzar. La rigidez de sus ojos metálicos y su insoportable claridad hicieron estremecer al provenzal, sobre todo cuando caminó hacia él. Pero él la contempló con aire acariciador y, guiándola como para magnetizarla, la dejó llegar cerca de él.
Después, con un movimiento tan suave, tan amoroso, como si hubiese querido acariciar una bella mujer, le pasó la mano sobre todo el cuerpo, de la cabeza a la cola, irritando con sus uñas las flexibles vértebras que compartían la espalda amarilla de la pantera. La bestia enderezó voluptuosamente su cola, sus ojos se suavizaron y cuando por tercera vez el francés logró esta adulación interesada, ella dejó escuchar uno de esos ronroníos con los cuales los gatos expresan su placer. Pero ese murmullo partió de una garganta tan poderosa y profunda que retumbó en la gruta como los últimos ronquidos de los órganos en una iglesia. El provenzal, comprendiendo la importancia de sus caricias, las redobló para aturdir y sorprender a esa cortesana imperiosa. Cuando estuvo seguro de haber apagado la ferocidad de su caprichosa compañera, cuya hambre había sido tan felizmente satisfecha el día anterior, él se levantó y quiso salir de la gruta. La pantera lo dejó salir, pero cuando había escalado la colina, ella saltó con la ligereza de los gorriones saltando de una rama a otra y vino a frotarse contra las piernas del soldado, arqueando el lomo como las gatas. Después, mirando a su huésped con un ojo cuyo brillo era menos inflexible, lanzó ese grito salvaje que los naturalistas comparan al ruido de una sierra. «Ella es exigente», gritó el francés sonriendo y trató de jugar con sus orejas, de acariciarle el vientre y de rascarle fuertemente la cabeza con sus uñas, y dándose cuenta de sus éxitos le cosquilló el cráneo con la punta de su puñal espiando la hora de matarla, pero la dureza de los huesos lo hizo temblar al no tener éxito. La sultana del desierto aceptó los talentos de su esclavo, levantando la cabeza, tendiendo el cuello, acusando su embriaguez por la tranquilidad de su actitud. El francés sueña repentinamente que, para asesinar de un solo golpe a esta feroz princesa, sería necesario apuñalearla en la garganta, y él levantaba la cuchilla cuando la pantera, probablemente llena y satisfecha, se acostó graciosamente a sus pies, arrojando de vez en cuando miradas donde, a pesar del rigor nativo, se burlaba confusamente de la benevolencia. El pobre provenzal comió sus dátiles apoyándose sobre una de las palmeras, pero a su vez echando un ojo investigativo en el desierto para buscar en él posibles liberadores, y sobre su terrible compañera para espiar la clemencia incierta. La pantera miraba el lugar donde caían los huesos de los dátiles cada vez que botaba uno, y entonces sus ojos expresaban una increíble desconfianza y examinaba al francés con una prudencia comercial. Pero este examen le fue favorable, porque cuando terminó su escasa comida, ella le lamió los zapatos y con su lengua ruda y fuerte quitó milagrosamente la suciedad incrustada en los pliegues. «Pero, ¿cuándo tendrá hambre?», pensó el provenzal. A pesar de la emoción que le causó su idea, el soldado se puso a medir curiosamente las proporciones de la pantera, sin duda uno de los más bellos individuos de la especie, porque ella tenía 3 pies de altura y 4 pies de largo, sin incluir la cola. Esta arma poderosa, redonda como un palo, era alta de 3 pies. La cabeza, tan grande como la de una leona, se distinguía por una rara expresión de fineza. Dominaba bien la fría crueldad de los tigres, pero también había un vago parecido con la fisonomía de una mujer artificial. En fin, la figura de esta reina solitaria revelaba en ese momento una especie de alegría parecida a la de Nerón borracho. Ella había saciado su sed en la sangre y quería jugar. El soldado trató de ir y venir. La pantera lo dejó libre, contentándose de seguirlo con los ojos, pareciéndose así menos a un perro fiel que a una gran angora, inquieto por todo, aun de los movimientos de su amo. Cuando él se volteó, percibió del lado de la fuente los restos de su caballo. La pantera los había arrastrado hasta acá. Había devorado más o menos 2/3. Ese espectáculo tranquilizó al francés. Entonces le fue fácil explicar la ausencia de la pantera y el respeto que ella había tenido por él durante su sueño. Esa primera felicidad lo animó a tentar el futuro y tuvo la loca esperanza de hacer buena pareja con la pantera durante toda la jornada, y no descuidando ningún medio de domesticarla y de ganarse sus gracias. Volvió cerca de ella y tuvo la inefable felicidad de verla remover la cola con un movimiento casi insensible.
Entonces se sentó sin temor cerca de ella y se pusieron a jugar los dos. Él le tomó las patas, el hocico, le acarició las orejas, la volteó sobre la espalda y rascó fuertemente sus flancos calientes y sedosos. Ella se dejó hacer, y cuando el soldado trató de alisarle el pelo de las patas, ella retiró cuidadosamente sus uñas curvadas como las damas. El francés, que dejó una mano sobre su puñal, pensaba todavía en hundirlo en el vientre de la pantera, demasiado confiada, pero temía ser inmediatamente estrangulado en la última convulsión que tuviese. Y además oyó en su corazón una especie de remordimiento que le gritaba de respetar una criatura inofensiva. Le parecía haber encontrado una amiga en ese desierto sin límites y pensó involuntariamente en su primera amante, que había apodado Mignón, bonitica, por antifrase, porque ella era de unos celos tan atroces que durante todo el tiempo que duró su pasión tuvo que temer el cuchillo con que ella lo amenazaba todo el tiempo. Ese recuerdo de su juventud le sugirió tratar de hacer responder a ese nombre la joven pantera de la cual admiraba ahora con menos temor, la agilidad, la gracia y la suavidad. Hacia el fin de la jornada se había familiarizado con su situación peligrosa y casi le gustaba la angustia. En fin, su compañera había terminado por acostumbrarse a mirarlo cuando él gritaba con voz de falsete: «Mignón». A la puesta del sol: «Mignón». Dejó escuchar varias veces un grito profundo y melancólico. Ella es muy educada, piensa el alegre soldado, dice sus oraciones. Pero esta broma mental solo le llegó cuando notó la pacífica actitud en la que quedaba su camarada. «Va, mi pequeña rubia, te dejaré acostar primero», le dijo, contando con la actividad de sus piernas para evadirse lo más pronto cuando estuviese dormida para buscar otra casa rural durante la noche. El soldado esperó con impaciencia la hora de su ida, y cuando llegó caminó vigorosamente en dirección del Nilo, pero apenas había caminado un cuarto de legua en la arena que escuchó a la pantera saltando detrás de él y haciendo por intervalos ese grito de sierra, aún más aterrador que el ruido sordo de sus saltos. «Vamos», se dijo él, «ella es mi amiga. Esta joven pantera no ha encontrado a nadie, es halagüeño tener su primer amor». En ese momento el francés cayó en una de esas arenas movedizas tan formidables para los viajeros y de donde es imposible salvarse. Sintiéndose prisionero, lanzó un grito de alarma. La pantera lo agarró con sus dientes por el cuello y, saltando con fuerza hacia atrás, lo sacó del abismo como por magia. «Ah, Mignón», gritó el soldado acariciándola con entusiasmo, «entre nosotros ahora es a la vida y a la muerte». Pero sin bromas, y regresó sobre sus pasos. El desierto estuvo desde entonces como poblado, porque encerraba un ser al que el francés podía hablar y cuya ferocidad se había suavizado por él, sin que se explicara las razones de esta increíble amistad. Por poderoso que fuera el deseo del soldado de quedarse de pie y en guardia, se durmió. Despertó y no vio a Mignón. Subió a la colina y a lo lejos vio corriendo con saltos y siguiendo la costumbre de esos animales a los que la carrera está prohibida por la extrema flexibilidad de su columna vertebral. Mignón llegó con el hocico ensangrentado y recibió las caricias necesarias que le hizo su compañero, incluso testimoniando con varios ronroneos graves toda su felicidad. Sus ojos plenos de dulzura se voltearon con más suavidad que el día anterior hacia el provenzal, que le hablaba como a un animal doméstico. «Ah, señorita, ¿por qué usted es una chica honesta, no? ¿Ve usted eso? Nos gusta que nos acaricien. ¿No le da vergüenza? ¿Usted se ha comido algún magrebino? Bien, sin embargo, son animales como usted, pero al menos no te comas a los franceses. No te querría más». Ella juega como un perro joven con su amo, dejándose rodar, golpear y halagar a la vez, y a veces ella provocaba al soldado poniendo su pata sobre él con un gesto de solicitante. Algunos días se pasaron así. Esta compañía permitió al provenzal admirar las sublimes bellezas del desierto. Desde el momento en que encontró horas de temor y tranquilidad, alimentos y una criatura en la que pensar, tuvo al alma agitada por contrastes. Era una vida llena de oposiciones. La soledad le reveló todos sus secretos y lo envolvió con sus encantos. Descubrió en el levantarse y acostarse del sol espectáculos desconocidos para el mundo.
Supo emocionarse escuchando encima de su cabeza el suave silbido de las alas de un pájaro raro pasajero, viendo las nubes confundirse, viajeros cambiantes y coloridos. Estudió durante la noche los efectos de la luna sobre el océano de arena, donde el simún producía olas, ondulaciones y rápidos cambios. Vivió con el día del oriente, del que admiró las pompas maravillosas, y a menudo, después de haber gozado del terrible espectáculo de un huracán en esta planicie, donde las arenas levantadas producían nieblas rojas y secas, nubes mortales, él veía llegar las noches con delicia, porque entonces caía la bienhechora frescura de las estrellas. Escuchó músicas imaginarias en los cielos. Después la soledad le enseñó a desplegar los tesoros del ensueño. Pasaba horas enteras recordando naderías y comparando su vida pasada a la presente. En fin, se apasionó por su pantera, porque le era necesario un afecto, sea que su voluntad poderosamente proyectada hubiese modificado el carácter de su compañera, sea que ella encontró una comida abundante gracias a los combates que se libraban entonces en esos desiertos. Ella respetó la vida del francés, que terminó por no desconfiar más viéndola tan bien domesticada. Él empleaba la mayoría de su tiempo en dormir, pero estaba obligado a mirar, como una araña en su tela, para no dejar escapar el momento de su liberación si alguien pasaba en la esfera descrita por el horizonte. Había sacrificado su camisa para hacer una bandera levantada en la parte superior de una palmera despojada de su follaje. Aconsejado por la necesidad, supo encontrar el medio de guardarla despejada, estirándola con palillos, porque el viento tal vez no lo hubiese agitado en el momento en que el viajero esperado mirara en el desierto. Era durante las largas horas en que lo abandonaba la esperanza que se divertía con la pantera. Había terminado por conocer las diferentes inflexiones de su voz y la expresión de sus miradas. Había estudiado los caprichos de todas las manchas que matizaban el oro de su vestido. Mignon ya ni siquiera lo regañaba cuando le agarraba el mechón por el que terminaba su temible cola, para contar en ella los anillos negros y blancos, adorno gracioso que brillaba de lejos al sol como piedras preciosas. Le gustaba mucho contemplar las líneas esponjosas y finas de los contornos, la blancura del vientre, la gracia de la cabeza, pero era sobre todo cuando ella loqueaba que él la miraba complacientemente, y la agilidad, la juventud de sus movimientos siempre lo sorprendían. Admiraba su flexibilidad cuando se ponía a saltar, a arrastrarse, a resbalar, a deslizarse, a aferrarse, a rodar, a acurrucarse y a correr por todas partes. Por rápido que fuese su impulso, tan resbaladizo como un bloque de granito, ella se detenía en seco al oír la palabra Mignon. Un día de sol brillante, un pájaro inmenso planeó en los aires. El provenzal dejó su pantera para examinar ese nuevo huésped, pero después de un momento de espera, la sultana, descuidada, gruñó sordamente. «Yo creo que ella está celosa», gritó, viendo sus ojos de nuevo rígidos. ¿El alma de Virgin habría pasado a ese cuerpo? Es seguro. El águila desapareció en los aires mientras que el soldado admiraba la grupa redonda de la pantera. Pero había tanta gracia y juventud en esos contornos. Era bonita como una mujer. La rubia piel del vestido se casaba con tintes finos a los tonos del blanco mate que distinguía los muslos. La luz profusamente arrojada por el sol hacía brillar ese oro vivo, esas manchas marrones, para darles atracciones indefinibles. El provenzal y la pantera se miraron el uno al otro con aire inteligente. La coqueta se estremeció cuando sintió las uñas de su amigo rascarle el cráneo. Sus ojos brillaron como dos relámpagos y después ella los cerró con fuerza. «Ella tiene un alma», dijo él, estudiando la tranquilidad de esta reina de las arenas, dorada y blanca como ellas, solitaria y ardiente como ellas. «Ah, ahí está», me dijo ella, «he leído su alegato en favor de los animales. Pero, ¿cómo terminaron dos personas tan bien hechas para comprenderse? Pues bien, ellos terminaron como terminan todas las grandes pasiones, por un malentendido. Creemos que en ambos lados hay alguna traición, no podemos explicarnos por orgullo y nos atascamos en la terquedad. Y algunas veces, en los momentos más bellos, dijo ella, una mirada o una exclamación son suficientes. Bien, entonces, ¿terminó la historia?
Es horriblemente difícil, pero usted comprenderá lo que ya me había confiado el viejo gruñón cuando, terminando su botella de champán, gritó: «No sé qué mal le he hecho», pero ella se volteó como si estuviese enrabiada y con sus dientes agudos me mordió un poco el muslo. Yo, creyendo que quería devorarme, le hundí mi puñal en el cuello. Ella rugió lanzando un grito que me congeló el corazón. La vi debatirse mirándome sin cólera. Habría querido por todo en el mundo, por mi cruz, que no tenía todavía, volverla a la vida. Era como si yo hubiese asesinado a una persona de verdad, y los soldados que habían visto mi bandera y que corrieron a mi rescate me encontraron en lágrimas. «Bien, señor», retomó después de un momento de silencio, «yo hice después la guerra en Alemania, España, Rusia y Francia. Caminé bien mi cadáver. Nada parecido vi en el desierto. Es que todo eso es muy bello». «¿Qué sintió usted?», le pregunté. «Oh, eso no se dice, joven. Además, no siempre me arrepiento de mi ramo de palmeras y de mi pantera. Es necesario que esté triste por ello. En el desierto, ves, hay de todo y no hay nada. Pero aún así, ¿me explicas?». «Pues bien», respondió, dejando escapar un gesto de impaciencia, «es Dios sin los hombres». Fin.